Es como lo de la transición, que la gente cree que con paneles y turbinas ya van a reemplazar el petróleo y eso es una mentira, pero una cosa impresionante. Entonces, o sea, el petróleo no tiene sustituto. Bienvenido a Ricos pero Asintomáticos. Humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos en @rpasintomáticos en Instagram y Twitter. También en nuestra página web ricosperoasintomáticos.com. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos pero Asintomáticos. Recordar a nuestra audiencia que estamos conectados a través de redes sociales en Instagram y en Twitter con el @rpasintomáticos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero primero queremos dar una bienvenida a nuestros compañeros de mesa, a Juan y a Víctor. ¿Cómo están? Bien, estamos bien aquí, emocionados por hablar de este tema, que es súper importante, es muy importante saberlo, entenderlo, saber más sobre el petróleo y la energía, que es lo que vamos a hablar, porque pues nada, es la exportación del país, hay muchas cosas, hay candidatos que proponen ciertas cositas que no necesariamente son ciertas buenas. Entonces vamos a hablar largo y tendido de este tema. Perfecto, entonces, y Víctor, ¿qué tal? ¿Qué más de cosas? Hola Andrés, Juan, y por supuesto para nuestro invitado, que a continuación van a conocer. Muy buenas tardes, también para toda nuestra audiencia, muy feliz de poder compartir una vez más con ustedes, y comparto el entusiasmo de Juan por aprender sobre hidrocarburos. Vamos a tocar algunos temas interesantes y bueno, con toda. Claro que sí. Bueno, primero que todo, pues presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama José Eusebio Orozco. Él es experto en el tema de petróleos y energías. Entonces, pues nos va a contar al respecto, pues más acerca de lo que son las políticas, lo que es la política energética, la política que hay respecto al tema de energías renovables, cómo está el contexto internacional y qué nos espera. Bienvenido, José Eusebio. Hola, muchas gracias por la invitación. Me declaro seguidor de todos ustedes ahí en las redes sociales. Hombre, muchísimas gracias. Bien. Entonces, listo para las preguntas. Sí, antes quería hacer el disclaimer de que, bueno, me obligan, que las opiniones son académicas y no se endosan a mis actuales, antiguos o futuros empleadores. O sea, es un ejercicio académico. Muchas gracias. Eusebio, quisiera añadir una descripción de quién es usted, no solo como persona, sino como profesional, para que nuestra audiencia se identifique un poco, se logre ubicar sobre el espectro del cual va a hablar, sobre la base y la trayectoria que tiene para charlar de este tema. Que dé una descripción mía. Sí, claro, sí, señor. Bueno, no, yo soy ingeniero de petróleo, pero también soy ingeniero químico. Y bueno, tengo experiencia realmente en toda la cadena de los hidrocarburos. Y también doy charlas, conferencias, cursos, capacitaciones. Tengo publicaciones también internacionales y bueno, siempre asesoro a mucha gente, incluso aquí, por lo menos ahora en Latinoamérica, ayudo a veces a el gobierno de República Dominicana, o a veces gente en Ecuador o en Brasil, bueno, aquí en Colombia también. Siempre me causa curiosidad, más es que como
la industria de los hidrocarburos, o sea, se me hace que es demasiado importante, pero mucha gente no le para bola a eso. Entonces me causó curiosidad que ustedes invitaran a hablar de ese tema. Entonces ahí sí les agradezco, muchas gracias. Con todo gusto, Eusebio. Andrés, tienes la palabra. Voy a dar entonces paso a Juan con la primera pregunta. Yo sí quisiera que Eusebio nos cuente qué es la política de energía sostenible. O sea, que nos dé un poco más como de bagaje de qué estamos hablando cuando hablamos de una política de energía sostenible, así como para entrar en calor. Bueno, ahí sí voy a hacer como una cuestión de algo básico. Lo que sucede, digamos, que es una cuestión planetaria, o sea, es que el planeta es un sitio finito, entonces cada vez las personas necesitan más energía. ¿Y qué pasó? Desde que se descubrió el petróleo, yo cuando digo petróleo incluyo gas y petróleo, digamos. O sea, es un término como que siempre aclaro, porque mucha gente dice, está hablando solo de líquido. No, yo cuando digo petróleo hablo como hidrocarburos, digamos, ¿sí? Entonces, el mundo siempre va a necesitar energía, o sea, la energía es la base, no sé, el transporte, la salud, la calidad de vida de la gente, y la sociedad humana se ha vuelto absolutamente dependiente de los hidrocarburos. O sea, la mayoría de la gente ni se imagina lo dependiente que es de los hidrocarburos. Yo les doy el dato de que, bueno, si ustedes, por lo menos Estados Unidos, que es el principal consumidor de petróleo del mundo, ¿cierto? Ellos consumen 20 millones de barriles al día, o sea, como más o menos el 20% de la producción mundial, que son 100 millones de barriles al día. Pero ¿qué sucede? De esos 20 millones que consume Estados Unidos, no es para transporte. O sea, Estados Unidos máximo en transporte consume 9 a 10. Entonces la gente dice, pero ¿qué pasa con nosotros 10, cierto? Eso lo usa en materiales, o sea, cuando la gente usa medicina, cuando la gente usa plásticos, cuando las personas comen maíz, trigo, etcétera. O sea, mucho del petróleo se usa para la agricultura. En realidad, el sector que más depende de los hidrocarburos no es el transporte, es la agricultura. Hay incluso una relación entre los precios del maíz, el sorgo, la soya, etcétera, y la agricultura, o sea, y el petróleo. Y es que antiguamente, bueno, ustedes son más expertos en eso que yo, o sea, muchas sociedades humanas o formas sociales humanas fracasaron fue por la eficiencia en la agricultura, porque como no tenían tanta ciencia, si uno empieza a cultivar, va desgastando el terreno, ¿cierto? Entonces, los hidrocarburos permiten producir fertilizantes, pesticidas, etcétera, que ayudan a mantener las cuotas de productividad del agro. Entonces, yo ahí vuelvo siempre a la situación. O sea, ese es el problema de sostenibilidad del petróleo. ¿Por qué? Porque al final el petróleo es un recurso finito. Entonces, si la sociedad humana depende tanto de los hidrocarburos, algún día se va a acabar el petróleo, y cuando se acabe el petróleo, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? O sea, la verdadera transición es una cuestión de largo plazo de la humanidad, porque sí o sí la humanidad tiene que reemplazar el petróleo. O sea, ni siquiera es como, no es opcional. O sea, no es algo opcional. Y yo siempre doy el ejemplo en las charlas, por lo menos Reino Unido, que Reino Unido es una de las sociedades como más antiguas que fue capitalista, ¿cierto? Ellos ya están en un estado de hidrocarburos donde ellos ya es en declive, o sea, sus recursos de hidrocarburos allá en las Islas Británicas, etcétera, ya van en declive, entonces les toca importar, ¿sí ven? Y eso que les pasa a ellos, o pasa en Alaska, o va a pasar en ciertos países, es lo que sí o sí le va a pasar al mundo como un agregado. Entonces la verdadera sostenibilidad es encontrar tecnologías para reemplazar los hidrocarburos. Entonces digamos que ahí hay unos inconvenientes que yo siempre digo, bueno, la gente cree que esa transición a una sociedad que use menos hidrocarburos es un problema político. O sea, la gente cree, no, si los presidentes, los ministros, la ONU, etcétera, la Unión Europea deciden que ya no hay que usar hidrocarburos, vamos a hacer eso. Y no, el verdadero problema de la transición es tecnológico. Porque ¿qué sucede? Actualmente
La humanidad, nosotros no tenemos tecnología en firme para reemplazar los hidrocarburos. O sea, eso es una verdad científica. Entonces, conforme la gente cree que se pueden reemplazar los hidrocarburos, lo que se hace es alterar tecnológicamente la sociedad. Entonces eso siempre impacta a la gente de menores recursos. Ahí yo puedo dar 3 ejemplos. El primer ejemplo es por lo menos Alemania. En Alemania sacaron una política energética y la gente dijo, bueno, si ya tenemos tecnología para reemplazar los hidrocarburos, ¿para qué vamos a estar quemando carbón o gas o usando eso? Y ellos se abocaron o sea, son más de $500 billion que ha invertido Alemania en tecnologías renovables, y al final tuvieron más emisiones, la energía les vale como 4 veces más y la matriz es intermitente. Entonces, digamos, cada sociedad tiene que discutir eso. O sea, la pregunta sobre cómo es lo de la transición energética sostenible no es una pregunta con una respuesta global, es una pregunta más como de cada sociedad cómo actúa. El segundo ejemplo que doy es por lo menos Japón. Japón tuvo bueno, en el 2010, todos saben, el desastre nuclear. Ellos decidieron cerrar esas plantas. ¿Y por qué lo han reemplazado la mayoría? Por plantas de carbón. O sea, Japón quema carbón como si no hubiera mañana. Y el otro ejemplo que hay es por lo menos Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, ustedes ven, no sé, también toca como por estados, Iowa, Texas, etcétera. Ellos han hecho, cada uno está planteando su transición, y tú puedes hacer otro tipo de análisis para países entonces suramericanos, Colombia, Brasil, etcétera. Entonces yo ahí sí la respuesta diría que es una pregunta más amplia, digamos. Ah, perfecto. Eusebio, en Colombia, hablando puntualmente, ya que tocamos el caso de Latinoamérica, ¿existe una hoja de ruta o política de energías renovables? Si es así, ¿cuál es? Sí, aquí, digamos, el último gobierno y el anterior han sacado política pública sobre eso. Y en Colombia, digamos, la política pública, bueno, yo soy como medio liberal, yo sé que entre ustedes también hay liberales, o sea, yo no llego a ser libertario. Digamos que la política del país ha sido darle beneficios a la alternativa eléctrica renovable. Entonces ustedes ven que en los últimos 2-3 años se han disparado la implementación de esas tecnologías. Granjas solares, ahora están hablando de eólica offshore. Ya el viernes pasado inauguraron obtención de hidrógeno. Yo sé que esto lo van a escuchar muchos amigos míos en realidad, entonces ellos saben que yo opino sobre eso. O sea, yo soy un poco crítico, digamos. Yo tengo una frase personal que es que el optimismo no es un plan. Y si está uno en Latinoamérica, peor. O sea, en Latinoamérica no puede uno ser optimista. Entonces, como yo digo que el optimismo no es un plan, yo soy muy crítico de esa situación de las alternativas eléctricas renovables. Y lo digo desde el punto de vista científico. O sea, yo soy ingeniero de petróleo, pero principalmente soy como ingeniero químico. Entonces a mí me gusta de todo como los procesos como si estuvieran en una caja. Entonces yo tengo una caja, ¿qué me entra, qué me sale, qué se me acumula o qué se me desacumula? Entonces, científicamente hablando, yo siempre doy los datos. Si uno tiene un país como Colombia, de pronto la transición tiene otro tipo de vertientes, digamos, como lo que pasa en Brasil, porque al final de cuentas, como yo les decía, no es lo mismo plantear una transición para un país europeo como Alemania, que tenía matriz nuclear y de quemar carbón, a plantear una transición para un país como Colombia, que mucha gente no sabe, pero Colombia es uno de los países del mundo que tiene la matriz eléctrica más limpia. O sea, en Colombia casi el 70%, no, en realidad el 85% de la energía del país eléctrica es renovable, o sea, hidroeléctrica. Y la térmica también sirve como backup. O sea, uno tiene que diferenciar lo que es el consumo de lo que es las plantas firmes, porque no siempre, o sea, tú puedes tener una planta que te da cierta cantidad de energía, pero no necesariamente la usas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces en Colombia normalmente la energía hidroeléctrica es como 68, 70 y algo, depende de los ciclos climáticos del niño, etcétera. Pero Colombia es uno de los países que tiene tiene mejor matriz energética en cuanto a emisiones. O sea, somos uno de los países que menos emite por persona. O sea, y siendo así,
la transición es diferente porque uno tiene que hacer un diagnóstico. Entonces uno dice, bueno, en Colombia, ¿qué sector es el que más emisiones genera? En Estados Unidos es la energía, o sea, generar electricidad, pero en Colombia no es así. En Colombia el sector que más genera emisiones es el que menos la gente cree, que es el sector del agro y el manejo forestal. O sea, uno puede sumar incluso las emisiones del sector de energía y otros sectores y no le da lo que emiten en deforestación y etcétera. Eusebio, Entonces, aprovechando de pronto eso que nos comentas y viendo pues que, bueno, con esto de la crisis de la guerra ruso-ucraniana y que la recarbonización de Alemania, ¿tú cómo ves el tema para Latinoamérica en cuanto a energía nuclear? ¿Crees que en algún momento tendrá que haber ese mix de energía nuclear, pues dado el incremento de las necesidades energéticas que va habiendo pues con el desarrollo? Es que ahí yo podría, bueno, ahí también tengo que hacer otro disclaimer, que no me odien, pero yo podría hacer el paréntesis que les decía que la transición no es un problema político, sino tecnológico, ¿cierto? Entonces, si tú metes en una caja, tú puedes meter en una caja, o sea, teóricamente puedes visualizar un país o continentes o incluso el planeta en una caja. Si tú haces ese ejercicio, en realidad la única tecnología que le compita a los hidrocarburos es la energía nuclear. ¿Y por qué? Porque es el mismo estilo de los hidrocarburos. O sea, les voy a hacer separar, voy a intentar explicarlo. O sea, tú para la energía nuclear tienes que hacer minería de cierto uranio, plutonio, etcétera. ¿Y qué son esos recursos no renovables? ¿Cierto? Entonces tú lo usas por una planta que te genera electricidad y te genera unos residuos. ¿Qué sucede? Tu base para producir la energía nuclear son recursos no renovables, o sea que tienen el mismo paralelo con los hidrocarburos. Tú produces lo que necesitas y tus residuos en los hidrocarburos que te produce vapor de agua y dióxido de carbono, pero en la energía nuclear te produce unos residuos radioactivos. Entonces la energía nuclear no tiene emisiones a la atmósfera de CO2, o sea, tú puedes almacenarlo incluso seguro, etcétera. Entonces, en ese paralelo, la energía nuclear y el petróleo compiten. Entonces, si ustedes ven los últimos 30, 40 años, la competencia se ha abismal. ¿Por qué? Porque la energía nuclear exige un nivel de estadio de sociedad mucho más avanzado, o sea, exige sociedades con otro nivel de conocimiento. Entonces, yo en ese punto considero que Latinoamérica es un lugar poco propicio para la energía nuclear. O sea, tecnológicamente sí, la factibilidad es muy bien, o sea, tú puedes suponer que puedes hacer una planta nuclear aquí, no sé, en los llanos, que son la sismicidad muy bajita y está lejos del océano, etcétera, pero digamos, las sociedades como tal culturalmente están muy lejos de eso. O sea, los pocos países latinos que han podido acceder a esas tecnologías, creo que es México, Argentina y Venezuela alguna vez, cuando Venezuela fue un país diferente. Pero yo sí le veo poca factibilidad. Y miren que ahí es que yo siempre hago el análisis. Yo le digo a la gente, bueno, usted va a hacer un panel solar o una turbina eólica. Usted necesita minerales, o sea, usted necesita minería. Necesitas metales, necesitas trazas, elementos raros, etcétera. ¿Dónde los produce? África, Chile, Bolivia, etcétera, ¿cierto? ¿Dónde te construyen el panel o la turbina? En China. Entonces tú tienes que hacer minería en unos países, transportar eso hasta China. En China tú tienes a Jinko Solar, bueno, todas las empresas que hacen paneles o turbinas, etcétera. Ellos ¿qué hacen? Te producen tu panel o tu turbina quemando carbón. O sea, ellos no te van a instalar un panel y una turbina para producir electricidad, para producir paneles o turbinas. Ellos en China queman carbón como si no hubiera mañana. Vienen, te hacen tu panel, tu turbina, lo transportan al puerto, lo montan en un barco que quema diésel y te cruza el Pacífico. Y llega acá, no sé, a Colombia, en Buenaventura, Barranquilla, etcétera. Y lo instalan. Entonces, es muy difícil que ese tipo de tecnología tú
reduzcas emisiones. Casi que literal lo que tú haces es trasladar emisiones, que es parte de lo que le ha pasado a Alemania. Alemania, bueno, hay dos ejemplos, Alemania y Japón. O sea, Alemania dijo, voy a reemplazar con energía renovable, y Japón dijo, voy a reemplazar con carbón. Pero al final, científicamente hablando, las alternativas eléctricas son intermitentes, entonces necesitan un backup de energía renovable, sea carbón o gas. A un estudio que hizo en 2017 la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Entonces ellos ahí explican, después de hacer un análisis entre 26 países de la OECD, hacen el análisis desde 1990 hasta 2014, o sea, décadas, 26 países, y ellos llegan a una conclusión que es muy fuerte. Ellos dicen, bueno, si usted aumenta 0.88% el uso de alternativas eléctricas renovables, va a aumentar el 1% en el uso de gas natural o carbón. ¿Sí ven? Es como si ustedes aumentaran la base de energía renovable de una sociedad y le subiera le subiera 13% el uso de energía gas o carbón. Entonces, si ven por qué Alemania y esos países europeos se les complica enfrentarse a la Rusia, porque es que ellos literal dependen de Rusia, del gas ruso. Si Rusia les para el gas, no solo les para como insumo o las cocinas, también les pararía el sector eléctrico. Sin gas tú no podrías tener backup para la energía renovable en los países europeos, ¿sí ven? O sea, es una discusión bastante fuerte, porque digamos que la mayoría de las sociedades le han dejado esas decisiones a los políticos, y digamos, sí, los políticos aparentan ser expertos en todo, pero muchas veces no son expertos sino en decir ilusiones, ¿cierto? Entonces le vamos a dar paso a Víctor, que tiene otras preguntas para ti. No, uno queda como fascinado escuchando todo este cuento. Quisiera remitirme a un punto anterior, y es que, teniendo en cuenta lo que se hablaba de la hoja de ruta, ¿ha visto o hay hechos de los avances que tenga esta hoja de ruta a nivel internacional? Yo podría hacer como una generalidad por países. El país del mundo que más transición ha hecho a bajar emisiones no es un país europeo, es Estados Unidos. O sea, el país del mundo que genera más electricidad por energía eólica, bueno, ni siquiera el país, es Texas. Texas es la potencia en energía eólica. Ellos allá, no sé, 20, 40, casi 40% de su electricidad es a veces, bueno, en ciertos picos, como le digo, es intermitente, es a base de energía. Otros países no las ha ido tan bien, como en el caso de Alemania. Alemania ha invertido lo que ustedes quieran, y al final lo que está es emitiendo y quemando más carbón, y la gente pagando 3-4 veces más energía. Bueno, es que yo siempre vuelvo al tema, como ustedes dijeron, vamos a ser realistas, ¿cierto? O sea, por eso yo siempre me considero científico. O sea, yo digo, para que uno las mentiras las dirán otros. En realidad, como es un problema tecnológico, e incluso ustedes lo pueden ver, o sea, el crecimiento económico de los países casi que literal está relacionado con el consumo de hidrocarburos, porque, bueno, hay un estudio, el último lo hicieron creo que fue en 2010, un señor apellido Sabel, y él explicaba que si uno coge el planeta y con las tecnologías de biomasa, o sea, lo que mucha gente sueña acá en Latinoamérica, que vamos a hacer la sociedad agrícola, que todo el mundo monte yo no sé, o sea, hay gente que es muy anacrónica, ¿cierto? Porque esas tecnologías agrícolas, si no son agroindustria, eso incluso usa más terreno, da más emisiones, etcétera. Pero digamos que si la sociedad hace eso, si la sociedad se aboca a eso, lo máximo que el planeta resiste son como 1.000 millones de personas. O sea, yo les recomiendo el estudio del señor. Si quieren, después al final les paso como una bibliografía de unos papers. Por ahí 10 papers que la gente no lee, pero son importantes, digamos. Entonces, claro, la agricultura mundial depende en gran medida del petróleo y gas, fertilizantes, pesticidas, la productividad de la agricultura. O sea, si un país no accede a hidrocarburos, se le baja de una la productividad de la agricultura. Entonces yo normalmente acá, o sea, a mí me impresiona Colombia por eso, porque acá la gente tiene unas ideas muy raras. O sea,
la gente acá dice, bueno, vamos a hacer transición energética, pero no vamos a hacer minería. Hombre, eso es un despropósito. O sea, las únicas tecnologías alternativas que hay, eléctricas o energías renovables, necesitan minería. O sea, necesitas hacer paneles o turbinas, etcétera. O sea, tú no puedes hablar de transición energética sin minería. Después hay otros que dicen, no, es que vamos a volver el país ultra agrícola. Bueno, más allá del análisis de que las sociedades miran como hacer sociedades de servicios, o sea, el GDP, bueno, el Producto Interno Bruto casi siempre tiende a que las sociedades, la agricultura decaiga, ¿cierto? Pero bueno, no, digamos que sí, que el país se puede abocar a agricultura. Entonces dicen, no, vamos a hacer un país agrícola, pero vamos a parar la exploración petrolera. O sea, eso es un contrasentido. Los países entre más agrícolas son, más dependen de los hidrocarburos, ¿sí ven? Entonces, yo digo que nos falta como evolucionarse una sociedad como un poquito más científica, de mejores ideas, no sé. Es como la que pasa aquí en Colombia también, que la gente dice, bueno, yo quiero bienes y servicios más baratos y quiero que haya empleo, pero pónganme el impuesto a las empresas. Hombre, ¿quiénes generan los bienes y los servicios? Las empresas. ¿Y quiénes son los que generan empleo? Las empresas. Si tú le subes los impuestos a la empresa, obviamente va a tener más desempleo, ¿sí? O sea, entonces, en la transición energética también hay ese contrasentido de que, o sea, muchas sociedades se abocan a hacer la transición de manera, o sea, se enfocan en una sola parte y no en todo el panorama, que es lo que yo critico por lo menos en Brasil o Colombia, que sí hacen una hoja de ruta para instalar alternativas eléctricas renovables, pero en realidad sí, si la fuente de mayores emisiones del país es la deforestación o el sector agrícola, digamos que tú, sí o sí el sector hidrocarburo energético se va a enfrentar a tener stakeholders, entonces ellos de alguna manera van a tener que invertir sí o sí en esas cosas. En cambio, se necesita más políticas para reducir verdaderamente las emisiones, que es por el otro lado, o sea, llevarle alternativas a los campesinos. Para Colombia deforesta 200 y pico mil hectáreas al año, o sea, eso sí es la verdadera catástrofe de emisiones del país. Y en general sí, o sea, se está haciendo lo que se pueden decir pilotos, o los primeros pinitos para instalar esas alternativas, pero yo como les digo, o sea, el optimismo no es un plan. Digamos que ese optimismo sí, que están instalando paneles, que hay turbinas, etcétera, pero eso realmente no es una transición, eso es la consistencia energética, o sea, la nueva demanda de energía se va a distribuir entre hidrocarburos y eso. Entonces, digamos que la verdadera transición hace falta décadas, porque tecnológicamente nos faltan muchas cosas, por lo menos faltan tecnologías para capturar CO2, falta ver cómo la humanidad resetea la era del hidrógeno. O sea, digamos que alguna vez la humanidad trató de ser energéticamente dependiente del hidrógeno y fue una catástrofe, pero bueno, la gente tiene mala memoria de eso. Entonces, o sea, faltan es tecnología más que consenso político. O sea, eso yo sí quiero, o sea, digamos, si yo quiero dejar un mensaje en esta conversación, es que los hidrocarburos actualmente son no sustituibles. O sea, el mundo necesita hidrocarburos y punto. Si empiezan a bajar los hidrocarburos, suben su precio. O sea, eso es. Teniendo en cuenta, Eusebio, que son finitos los recursos, también debe haber como una escala, ¿no? Más técnicamente, algunos indicadores que permitan medir la reducción de impactos ambientales a nivel internacional. Quisiera compartirnos algunos de los más importantes indicadores de gestión de energías. No, voy a decir cifras, pero más hacia el país. O sea, porque ahí también hay otro mito, digamos. Sí, uno puede hablar de otros países, pero como está en Colombia. O sea, en Colombia es uno de los países del mundo que menos emisiones per cápita tiene. Nosotros emitimos como 4 toneladas de CO2 equivalente por habitante al año. O sea, el promedio mundial es como 5 o 6 y Colombia nosotros emitimos a nivel de países como el Congo, Liberia. De Uruguay emite un poquito más que nosotros por per cápita. O sea, mientras que yo les digo, o sea, es que siempre trato, digamos, en estas cuestiones como no es para gente, digamos, que le gusta mucho las cifras. O sea, yo me he dado cuenta que en Colombia a la gente le gusta más, es como, dígame la idea. Pero, digamos, metiéndole cifras, si Colombia emite 4
toneladas de CO2 equivalente. Quiere decir que no es solo CO2, también hay otros gases, nitrogenados, etcétera, pero en equivalente es como 4 toneladas al año por habitante. Comparativamente ustedes ven países como Canadá que emite 25, o sea, Colombia 4, ellos 25, o Estados Unidos que emite casi 19. Y aquí en Latinoamérica hay países, no sé, como Argentina, que emite casi 10 toneladas, o sea, más del doble de Colombia, o Paraguay, que emite creo que 16, 17, o sea, como 4 veces más. ¿Sí? Incluso nuestro país aquí cercano, Ecuador, la gente emite el doble que en Colombia por habitante. Entonces Colombia es uno de los países del mundo que menos emisiones tiene, o sea, per cápita, si ustedes ven a los países, Colombia, si hay 130 países que tienen medición, Colombia está como en el puesto 105, 6, 7, 10 por allá, o sea, muy poquito, tanto es poquito, o sea, que Colombia, si tú agregas toda la población colombiana y la comparas con las emisiones globales, Colombia no emite ni el 0.5% de las emisiones mundiales, o sea, imagínense esa discusión, o sea, no, vamos a hacer transición, porque es que ahí también hay un término que mucha gente no considera. La transición es un concepto, entonces dice, uno lo define como el cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos. Entonces, como es cambio, significa que ha sucedido en el pasado y sucede ahora y en el futuro. ¿Cuál es la transición actual? ¿Qué mundo necesita transitar de la descarbonización? O sea, que los sistemas energéticos no tengan emisiones. Entonces, si tú vienes con una discusión, bueno, necesitamos que porque el cambio climático es global, o sea, emisiones netas globales, o sea, todo el planeta, o sea, la atmósfera es común a todos. Digamos que ahí sí es difícil que pongan fronteras. No sé si algún día se inventarán alguna locura esa, pero actualmente la atmósfera es común a todo el planeta, ¿cierto? Entonces, si tú vienes, no, vamos a ver quiénes son los que están emitiendo más, y me vienen, no, que la transición energética en Colombia, ¿y cuánto emite Colombia? No, 0.4%, o sea, en cambio tú ves que hay 5 países, China, Estados Unidos, India, el que ahorita está invadiendo Ucrania, y Japón, ¿cierto? China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Los 5 países emiten el 50% de las emisiones globales. O sea, entonces digo, esa discusión ya, digamos, más ese impacto, o sea, si ni siquiera ellos lo han hecho. O sea, Japón quemando carbón, Rusia, eso hacen lo que les da la gana. O sea, eso para qué. La India se ha tenido una política donde ha tratado de paralizar la deforestación, entregándole a la gente gas natural, o sea, GLP. Entonces, digamos que los últimos 10 años han pasado claro, como ellos son 1000 y pico de millones, o sea, estamos hablando de cifras astronómicas, pero cientos de millones de personas en la India han tenido acceso al gas. Entonces, ¿qué sucede? Han parado la deforestación. Entonces, en ese punto, la India ha hecho cierta transición. Y en Estados Unidos han cerrado las plantas de carbón y las han reemplazado con gas. Entonces, como el carbón, cuando tú lo quemas, emite muchas veces más que el gas natural. Claro que Estados Unidos baja emisiones, pero lo que es China es desbordado. O sea, China por sí sola, o sea, es el primer emisor. O sea, estamos hablando de 10, no sé, si podemos 10.000 millones, no, 10.000 megatoneladas. O sea, eso es absurdo, o sea, lo que emite China. Entonces, yo quiero dejar eso, me desvié de la pregunta, pero como pedía cifras, o sea, Colombia sí ha hecho unos avances en energía, en hacer cierta transición del sector eléctrico a energía, pero todavía es muy incipiente. O sea, si uno ve ¿cómo se diría? La base firme de energía en Colombia, por ahí 69% es hidráulica, 30% es térmica, solar es apenas como 0.1%, eólica es 0.1%. O sea, sí, están haciendo, o sea, estamos como ustedes dijeron, hay una política pública para incentivar eso, pero apenas está como surgiendo esa transición o esa coexistencia en el sector eléctrico, y necesariamente no quiere decir que eso vaya a bajar muchas emisiones, porque como yo les dije, en Colombia lo que más emite es la deforestación y el manejo forestal. Entonces ustedes le pueden exigir a todas las petroleras o las empresas de energía, lo que se llama Colgen, la Asociación Colombiana de Generadores,
ellos pueden ser perfectos, igual el país es muy difícil que baje emisiones si está deforestando a 200.000 más hectáreas por año. O sea, Cuéntanos por favor, basado en un poco de lo que ya nos acabas de comentar, cómo se compagina la transición energética con el petróleo. y saben que ahí les puedo hacer un comentario interesante que mucha gente no tiene en mente. Me toca aquí buscar en el computador porque no me acuerdo. O sea, tengo como los números, pero me da pena decir mentiras, digamos. O sea, me equivoco en el número. Bueno, miren, aquí encontré. Como yo les decía, la transición como término que es un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos, ¿cierto? Sucedió en el pasado, sucede en el presente, sucederá en el futuro. O sea, esa es la definición de transición energética. ¿Qué pasa en eso? Que la gente cree que Colombia estamos en la primera transición y eso es falso. Colombia ya tuvo una transición energética y se la voy a decir en estos términos. De 1975 al 2018, Colombia tuvo una transición energética en el uso. La mayoría de la energía en 1975 en Colombia, o sea, no mentira, el 20. El residencial era el 46. O sea, le estoy diciendo la cifra, ¿cierto? Colombia en 1975, 46% de la energía, las viviendas de la gente. 20% el transporte. 19% la industria. Eso era Colombia en 1975. En 2018 ya los usos habían cambiado, o sea, hubo un cambio estructural en los sistemas energéticos, o sea, hubo una transición. ¿Qué pasó? La industria pasó del 19 al 22, o sea, casi que no hubo mucho cambio. Pero el transporte pasó del 20 al 40. Y el uso residencial pasó del 46 al 20. ¿Sí ven? O sea, sí hubo una transición en el tipo de uso. Pero esa no es la más importante, principalmente la transición que tuvo Colombia de los 70 al 2018 fue en el tipo de energía que usa. Entonces Colombia pasó de un 41% de la energía era leña, biomasa. Pasó a 2018 a cuánto creen. Bueno, yo sí quiero hacer como un pool, ¿cierto? A ver qué dicen, cada uno diga un número, a ver qué pasó. Colombia pasó de 41% en los 70 de uso de leña como tipo de energía. ¿Cuánto es hacia 2018-2020? A ver, ¿quién me dice? Que diga un número. Bueno, nadie dijo. 5. El 3. A 8. Bueno, la suma de lo que dijimos Andrés y yo. Bueno, básicamente. Colombia casi la mitad de la energía por tipo en los 70 era biomasa, o sea, leña, deforestación, etcétera. Por eso ustedes ven la cantidad de personas mayores aquí que tienen enfermedades pulmonares, etcétera, porque la mayoría de la gente que en el campo, incluso aquí, no sé, aquí en Bogotá la hablaban, ¿cómo era que le decían? Bueno, lo que ayudó a Cava Peñalosa. Bueno, la gente cocinaba hasta con gasolina, o sea, una cosa así absurda. Del 41% de tipo pasó al 8%, el 11% era fuel oil, ya casi no se usa, estamos como en 1 o 2%. Mezcla de gasolina era 16, esa se ha mantenido más o menos como en 18, pero la que tuvo más transición fue la electricidad, porque en los años 70 solo el 5% de la energía en Colombia por tipo era de energía eléctrica. En cambio ya en el 2018 es casi el 20%. Si ven que hubo un cambio estructural en el sistema energético, significa que Colombia sí tuvo una transición. Colombia ya tuvo. Claro, ahora me recuerdas lo que pasó fue que mucha gente cocinaba con cocinol. Cocinol. Era justamente eso, que era el PET. Sí, era gasolina para cocinar. Gasolina, entonces eso la gente no ha podido existir. Se quemaba, o sea, la gente se quemaba en sus casas, eso había incendio, no, eso era el caos. Entonces, o sea, pero más, o sea, peor aún, en los años 70 eso era, digamos, había un consumo de gasolina en las casas residenciales, pero la mayoría de la gente en el país que cocinaba era con leña. O sea, digamos, yo vivo en un edificio que es afortunado porque a pesar de ser los años 70, es eléctrico, o sea, todo es eléctrico, la cocina, etcétera. Pero en esa época no era porque fuera un lujo, en realidad era porque el país no tenía la cobertura de gas natural que tiene hoy. O sea, Colombia era un país que no tenía
muchas opciones la gente en sus casas energéticas, entonces la gente usaba la leña, incluso había gente que usaba basura, o sea, yo sé que mucha gente no cree eso, pero incluso hoy hay gente que cocina con basura, o sea, el país es muy pobre, digamos. Entonces, la mitad del tipo de energía que usaba Colombia en los años 70 era leña, biomasa, etc. Ya en el 2018, solo el 8%, ¿sí ven? O sea, sí hubo una transición. Y digamos, ¿ahora qué transición quiere el país o el mundo en general? Ese 18% en tipo de energía que mezcla gasolina, hidrocarburos, etcétera, para intentarlo pasar aquí a fuentes de menos emisiones, sea electrificando el transporte, etcétera. Esa discusión es toda linda, yo sé, siempre yo le digo a la gente, el optimismo no es un plan, o sea, es un escenario demasiado idealista. No sé si ustedes han visto por ahí a preguntar cuánto vale un carro eléctrico, o el efecto neto de generar, o sea, de crear carros eléctricos, o sea, eso, la transición a una sociedad electrificada va a ser lo más absurdo en uso de minerales, o sea, la minería que necesita el mundo para hacer una transición de hacer electrificado, o sea, no la tiene nadie ni en la cabeza, o sea, todo el que hace esos cálculos habla de trillones de dólares, porcentajes del Producto Interno Bruto Mundial, inversión, o sea, casi que la gente le van a tener que imponer eso, porque naturalmente la gente no va a tender a usar las fuentes más caras. Entonces las sociedades van a hacer como en Europa, Japón, etcétera, a poner impuestos al carbono o ponerle, o sea, aranceles, o sea, una cantidad de cosas, o darle subsidios a eso, porque, o sea, ese es un problema que hay ahí, digamos, de costos, o sea, sí es muy bonito hablar de energía renovable, pero eso siempre dispara el costo de la energía. Perfecto. Entonces, ¿quién tiene que pagar eso? Sí. Entonces, cierto. Cuéntanos, por favor, ¿cómo describirías el mercado actual del petróleo? La historia es que el problema del petróleo no es su escasez. O sea, nosotros sí tenemos muchísimo petróleo, digamos, como planeta. O sea, tenemos petróleo, o sea, nosotros tenemos carbón pasivo. Tenemos gas para más de media década. Estoy hablando del planeta, ¿cierto? Y tenemos, o sea, gas para casi un siglo también. Petróleo como 80 años, 60 años. El problema del petróleo no es ese, el problema es la estructura del sector petrolero. O sea, el mundo evolucionó, cada país evolucionó culturalmente diferente. Entonces, en el mundo, todos los países petroleros se parecen, excepto 4. Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido. En esos 4 países, los hidrocarburos como recursos naturales son de derechos privados. Entonces, si ustedes van a Texas, no, yo tengo mi finca, si hay petróleo, eso es suyo. Si hay una, no sé, un terreno que es federal, el gobierno le cobra unos impuestos, unas regalías al privado, pero deja que los privados entren. O sea, en Australia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos no hay empresas estatales petroleras. O sea, ustedes nunca oyen hablar, ¿no?, de Petroamérica, Petrocanadá, cosas así. O sea, eso no existe. O sea, los gobiernos allá no tienen empresas petroleras. Los derechos de los minerales, incluidos los hidrocarburos, son privados. ¿Qué hace eso? Que esas sociedades tengan incentivos de mercado para eso. Por ejemplo, en Texas, el mayor productor de Texas produce 8% de gas, o sea, son muchísimas empresas, tanto será cientos de empresas, miles de empresas, etcétera. Eso hace hasta una transición social, porque la gente que tiene sus fincas, como tiene recursos, le entra a cierto nivel de capital, entonces hay como una... o sea, la gente pasa de ser campesinos, no sé, o como ustedes ven en las películas, que el cowboy texano, etcétera. Esos son esos países, digamos, esos países están como en otro nivel de sociedad estructural de los hidrocarburos. El resto de los países tienen empresas petroleras estatales: Pemex, PDVSA, Petroecuador, Petroamazonas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina, Ecopetrol en Colombia, Aramco en Arabia Saudita, ADNO, Bonef, bueno, las que ustedes quieran. ¿Qué sucede? Al estar más del 80% y pico del petróleo del mundo está en manos de empresas que son manejadas por políticos, o sea, por los estados. Incluso un ejemplo que yo veía a la gente ahí es que, si ustedes se dan cuenta, la gente tiene una confusión entre lo que es estatal y lo que es público. La gente dice, no, sí, esas empresas son públicas. No, son estatales. Si ustedes ven Aramco,
La petrolera Arabia Saudita es una petrolera estatal de Arabia Saudita, pero en Arabia Saudita el gobierno es una monarquía, o sea, que Aramco es de la familia saudí, o sea, de la familia real. Ellos dicen allá quién va a manejar Aramco, cuánta plata se va a gastar, cómo, dónde, a quién le exporta, etcétera. O sea, es una petrolera en Arabia Saudita, pero no es que sea de la gente de Arabia Saudita, es de la monarquía. Todo ese desequilibrio estructural, o sea, estamos hablando de que más del 80, creo que, déjenme por aquí en algún lado a tener, más del 80% del petróleo del mundo lo manejan ese tipo de empresas. ¿Y eso qué causa? Que la industria petrolera esté desconectada muchas veces de criterios comerciales. Entonces pasa lo que le pasa ahorita a Putin con Europa. Entonces, no, yo hago un gasoducto, o sea, le incluyen mucha geopolítica al petróleo y hace que el petróleo sea lo más volátil que hay. O sea, yo sé que, creo que aquí Lucas trabaja en los dólares, o sea, el petróleo casi que cada 5 o 10 minutos cambia de precio. Sí, pasó no sé qué en tal lado, se disparó, pasó no sé qué, bajó. A veces, o en estos días que están negociando con Irán el tratado nuclear. Entonces, si el señor de Irán dice, no, sí, vamos a firmar el tratado, baja el petróleo, no sé, 5, 7%. No, que dijo Putin que no sé qué, subió, ¿sí ven? O sea, siempre desconectan el precio del petróleo a su valor de costos originales, pero eso es más un desequilibrio estructural que tiene el sector petrolero. Entonces, como yo les decía, como actualmente el petróleo no tiene un sustituto tecnológico, todo ese desequilibrio geopolítico estructural del sector petrolero se traslada a la gente. Entonces ahorita el petróleo está, no sé, en $110 y la gente se le traslada eso primero a la energía, o sea, digamos, el transporte, etcétera, pero después eso se le va trasladando a los alimentos, etcétera, o sea, y eso no es un caso fortuito actual, eso ha pasado varias veces. En el 73 hubo un embargo petrolero y eso fue también catastrófico. Entonces, el sector petrolero actual, ¿qué diagnóstico tiene? Que el mundo volvió a recuperar el consumo, o sea, la demanda que fue pre-COVID, que eran casi 100 millones de barriles. Cuando hubo los confinamientos del COVID, bajó a 80, 70, o sea, 85, 86, digamos. Eso fue, ¿se acuerdan que incluso el petróleo llegó a valores negativos en Estados Unidos? Pero ya cuando el mundo empezó, todo el mundo otra vez a su actividad económica normal, obviamente iba a necesitar hidrocarburos, energía, transporte, alimentarse, etcétera. Y ahorita está súper desequilibrado, o sea, ahorita casi que tú puedes hacer, no sé, los futuros, en los futuros del petróleo el más bajito está creo en 86. Hay gente que incluso está comprando contratos a futuro del petróleo en $250, 200, o sea, le sumó también el desequilibrio entre la oferta y la demanda, pero también le sumó todo el desequilibrio geopolítico. Entonces, yo a corto plazo no veo el petróleo barato. Eso puede, o sea, eso es una ventaja para países como Colombia que exporta petróleo, pero en el agregado mundial eso es un problema grande porque muchos países son importadores netos y mucha gente va a sufrir con eso. O sea, mucha gente va a pasar necesidades en los países que importan petróleo. Entonces, mi diagnóstico es que sí, o sea, realmente debería estar incluso más caro. O sea, si uno ve el mercado actual, uno diría, bueno, el petróleo ya está como en $130, está como en 112. Y también le tiene toda esa volatilidad geopolítica, pero el petróleo para que baje está muy difícil. Y sobre todo que, digamos, Estados Unidos le ha dado cierta gabela, bueno, Estados Unidos, Europa, bueno, los aliados ellos, de que ellos no podían reemplazar totalmente las importaciones de Rusia, entonces le han dado como un mes para plantear cierta política, entre esa que es, bueno, Colombia mándeme 40,000 barriles, hablo con Maduro y súmele tal, Ecuador súmeme tanto, Canadá no sé qué, pero es imposible que el resto de los países reemplacen la producción de Rusia. O sea, Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, bueno, segundo o tercero, depende. Toda esa oferta está ahorita mitigada, o sea, el petróleo a corto plazo no baja de precio. Entiendo. Y bueno, para terminar, pues, o sea, el fracking puede ser sostenible, sí, así como más corta. Voy a decir lo que dije, a mí me invitó el presidente del Congreso hace como un mes, bueno, allá al Congreso a hablar de eso, y yo les digo que es que esa pregunta es ilógica. ¿Por qué? Porque eso ya se hace, o sea, ahora mismo en Argentina, Canadá, Australia, Texas, Nuevo México, Dakota del Norte,
Oklahoma, etcétera, están haciendo fracturamiento en esos no convencionales. Esa pregunta, que si se puede hacer fracking sostenible, obviamente, o sea, se puede hacer, se está haciendo ahora mismo. Yo les doy el ejemplo con lo de los ontólogos. Si a usted le van a hacer una operación a corazón abierto, ¿usted prefiere un cardiólogo o un odontólogo? Un cardiólogo, ¿cierto? Entonces eso mismo pasa con esto. O sea, eso del fracturamiento no convencional es una actividad industrial. Toda actividad industrial humana tiene unos riesgos. Hay que diferenciar tener riesgos a tener impacto. Entre tener la probabilidad de que pasen cosas, media la tecnología para los impactos. O sea, uno puede tener una actividad que tenga ciertos riesgos, pero no se den los impactos. Entonces, en el fracturamiento hay unos riesgos como toda actividad humana, pero hay todas las tecnologías para hacerlo. Incluso ahora mismo se está haciendo en muchos países. O sea, muchísimos países están haciendo eso. Incluso el país que menos la gente cree, en Alemania, en el norte de Alemania, hay como 5 lugares donde están haciendo pilotos de eso. O sea, en otro país que la gente no sabe que hacen eso, en el centro de China, eso, bueno, aquí en Colombia al menos a la gente le hacen, ¿cómo se llama? Licencia social, no sé, no, eso no existe. Consulta, ¿cierto? Bueno, en China no aplica. Consulta, sí, la consulta que le hacen a las personas. China, en el centro de China hacen fracturamientos no convencionales y a la gente no le preguntan. O sea, cuando tú ves, te llegan los aparatos y te hacen, inclusive, en Argentina lo están haciendo, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, etcétera. Cada país toma su decisión. Al final, eso es hidrocarburo y la ironía es que ese tipo de hidrocarburos que se obtienen incluso son mucho más limpios que los actuales. Entonces puede que actualmente esté toda la discusión de que sí, no, que porque otra cosa es que eso no se llama fracking. Yo siempre critico eso porque eso se lo inventó una ONG de California para burlarse de los ingenieros de petróleo y los geólogos. En realidad uno tiene que decir fracking, fracturing, o sea, hay palabras técnicas de eso. Decir fracking ya desmerita la conversación, ¿sí ves? Bueno, José Eusebio, cuéntanos por favor qué reflexión le quieres dejar a nuestros oyentes al respecto pues de esta charla que hemos venido teniendo sobre el petróleo, la transición energética, el tema pues de la fracturación hidráulica. ¿Qué reflexión tú les dejarías? Yo les diría que no coman cuentos. O sea, si tú ves un país como Japón, bueno, en economía en el mundo, ¿cuál es el orden? Estados Unidos, China, Japón, después vendría, no sé, Alemania, etcétera, ¿cierto? Si los países más avanzados financieramente, tecnológicamente, o sea, del mundo, no han podido abocarse a un nivel de transición o de volver toda su sociedad carbono neto cero, una sociedad como Colombia que es el 0.4% de las emisiones del mundo. O sea, de 100 Colombia que tú vas a paralizar la exploración petrolera para salvar el planeta, esa es. Es como cuando no llora en el mar, o sea, tú te pones a llorar en el mar. O sea, tú puedes convertir a Colombia en neto carbono cero y el planeta ni se entera, o sea, eso no. Un país como Colombia, ¿qué necesita? Avanzar en eliminar la pobreza, reducir las brechas sociales, tener recursos para educación, salud, etcétera. Y la industria petrolera es uno de los pilares de eso. O sea, la industria petrolera llegó a ser, bueno, más de la mitad de las exportaciones, pero ahorita es como el 30-40%. Bueno, aunque ahora con la subida del petróleo otra vez vuelve a esos niveles. Entonces, es uno de los principales productos que exporta Colombia. Significa que es una de las mayores fuentes de divisas. La gente, yo siempre cuando tú sales a la calle, entonces aquí los automóviles, la mayoría importados, los celulares importados, un montón de medicinas y cosas. Eso no es que esté, o sea, eso puede sonar mal per se o lo que sea, pero eso podría ser peor, porque si no hubiera un flujo de intercambio, o sea, si Colombia no exportara cosas, acá fuera mucho más escaso las cosas que podría importar el país. Entonces yo lo que le digo a la gente es meterle al menos un poquito de ciencia y no creerle todo a los políticos. O sea, los políticos prometen mucho, pero al final la ciencia es implacable. O sea, la ciencia es implacable. O sea, la ciencia, yo por eso estoy desde el lado de la ciencia, porque el que se enfrenta a la ciencia siempre pierde. O sea, siempre pierde, porque la ciencia es el acercamiento del hombre a la realidad. Entonces, primero, Colombia no va a poder hacer transición energética sin minería, y ningún país del mundo va a poder hacer eso. Segundo, si Colombia quiere mejorar su sector agrícola, no puede paralizar la explotación petrolera, porque
el sector agrícola depende muchísimo del hidrocarburo. Tercero, hay que hacer discusiones de qué incentivos darles para que la gente baje, para descarbonizar, o sea, para que haya más automóviles eléctricos, para que bajemos el uso de las plantas térmicas, etcétera. Y hay que meterle la mano a ver cómo paramos la deforestación, porque la verdadera transición en emisiones de Colombia es dejar de deforestar. Entonces, creo que es lo que concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Eusebio. Y a todos nuestros oyentes, pues recordarles que si desean pautar con nosotros, pueden contactarnos a través del teléfono WhatsApp 310-554-5792 o a través de nuestras cuentas en Instagram o Twitter, @rpasintomáticos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Andrés, ¿puedes hacerme una publicidad? Y es que voy a dar una charla en una universidad en Medellín. Claro que sí. Aprovecha. Sí, antes de que cerremos. En el Congreso de los Ingenieros Químicos, entonces les recomiendo estar pendiente porque es sobre ese tema. La charla es sobre transición, crisis y estructuras energéticas, algo así, o sea, y se discuten muchos temas de eso y sobre todo lo que yo digo, realidades científicas, o sea, más allá de la opinión de la gente hay unas realidades científicas y de ahí es donde tienen que partir las cosas. Muchas gracias. Perfecto, entonces es en Medellín, ¿para qué fecha, perdón? Creo que es en junio, todavía falta. En junio, perfecto, pendientes, entonces les iremos compartiendo a través de las cuentas pues del podcast y pues a través de la cuenta de José Eusebio. ¿Cómo es tu cuenta en Twitter? No me sigan porque yo ahí mamo mucho gallo, qué pena. Prefiero que no sepan. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Bueno, chao.